Vamos a compartir la palabra del Señor y para eso vamos a ir al libro de 1 Corintios. La semana pasada hablamos acerca de la parábola de ¿qué? De los talentos. ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 12. La semana pasada veíamos la parábola de los talentos, ¿sí? Si bien el talento en el tiempo de Jesús era una unidad de medida y también una moneda que se utilizaba para poder comercializar, Jesús utiliza esta figura de los talentos hablándonos acerca de los dones y de los talentos que Él nos ha entregado a nosotros, sus hijos, y que espera que nosotros multipliquemos, porque Él nos va a pedir cuenta por esos dones que ha entregado en nuestras manos. Amén. Lo veíamos la semana pasada. El Señor nos va a pedir cuenta por los pecados de los cuales nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón, porque Él decide olvidarlos, tirarlos al fondo del mar. Pero sí dice que un día nos va a llamar a su presencia y nos va a decir: a vos te di 5, a vos te di 2, a vos te di un talento, ¿qué hiciste con lo que te di? Y en ese momento unos le dirán: Señor, aquí vos me diste 5, gané 5 más, te devuelvo los 10. Y el Señor le dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo hará con el que tiene 2 talentos, pero llamará a aquel que le había dado un talento y le preguntará: ¿qué hiciste con tu talento? Y él le dirá: Señor, sabía que eras un hombre malo, que cosechas donde no sembraste, por lo tanto tuve miedo y escondí el talento. El Señor lo miró y le dijo: eres un malvado, eres un mentiroso. Si hubieras tenido miedo, si realmente hubieras tenido temor de mí, aunque sea lo hubieras metido en el banco y lo hubieras multiplicado y me hubieras dado la ganancia. Pero no lo hiciste no porque tenías temor, sino porque eres un vago, un negligente, porque pensabas en vos mismo y porque no fuiste fiel en lo que yo te había entregado. ¿Se acuerdan ustedes? Palabra dura del Señor, ¿no? Ahora, la pregunta es que a muchos les surge, que a muchos les nace, es: Señor, ¿y yo qué don tengo? ¿Qué don me diste? ¿Sí? ¿Cuál es el don que tengo yo? La semana pasada veíamos que a todos los cristianos, a todos los que aceptamos a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros y con Él viene un don. Al menos un don cada uno de nosotros tenemos, desde el mismo día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Ahora, ¿qué don tenemos? Menos el don pirulero, hay varios dones, ¿sí? Y vamos a leer la palabra de Dios acerca de algunos dones, y en estos domingos que vienen vamos a estar hablando de dones para que usted pueda descubrir cuál es el don que Dios le dio, para que usted lo ponga al servicio y para que cuando el Señor lo llame a su presencia no tenga que reprocharle por lo que le dio y usted no supo o no multiplicó para el Señor. Veíamos que muchas veces nosotros estamos esperando que el Señor nos dé más, y el Señor es el que está esperando que nosotros multipliquemos lo que Él ya nos dio, ¿sí? Porque cada uno de los hombres a los cuales le había entregado talentos tenían la capacidad de multiplicar ellos lo que Dios le había dado, sin embargo uno no lo hizo. 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de los dones y dice: el Señor te dice en esta noche, no quiero, ¿qué dice el Señor? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primero, Dios te dice: no quiero que ignores los dones que te di. No quiero que ignores acerca de los dones espirituales. No quiero. Así como te dice: no quiero que adulteres, que forniques, que mientas, que robes, que mates. El Señor te dice: no quiero que ignores acerca de los dones. Amén. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama al tema Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice: hay diversidad de dones o variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecías, y a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo lo hace? Como Él quiere, ¿sí? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se los tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a cada uno puso Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Hasta aquí la palabra. Muchas personas ignoran qué don espiritual tienen dado por Dios, y realmente es algo que Dios no quiere que así suceda. Dios quiere que nosotros sepamos con claridad qué don Él ha depositado en nuestras vidas. La Biblia menciona en este pasaje de 1 Corintios capítulo 12 y en el pasaje de 1 Corintios capítulo 14 una lista de diferentes dones y diferentes ministerios que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos para cumplir la gran comisión, para que juntos como iglesia podamos cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Una de las cosas más significativas de esto es que Dios hace algo maravilloso. Esta mañana lo ejemplificaba de esta manera. Cuando ¿usted comió un sándwich alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿De qué se compone un sándwich? Un pan cortado al medio con algo adentro, ¿sí? En algunos casos por ahí una pavadita como jamón crudo, un poquito de roquefort, unos tomatitos, lo podemos tostar, la lechuguita, y bueno, la lechuguita, dice María Elena, lo que fuera, ¿sí? Ahora, yo
pregunta. Generalmente en el sándwich, ¿usted pone lo mejor adentro o lo mejor afuera? Adentro, ¿sí? Usted pone una capa de pan, otra lo que más le gusta en el medio y otra capa de pan arriba. Porque dice el dicho que pan con pan, comida de sonso. Si usted corta un pan por el medio y no le pone algo sustancioso en el medio y se lo come, entonces se quiere engañar a sí mismo, ¿no es cierto? ¿Sabe que Dios hace un sándwich excelente aquí? Porque Él pone en 1 Corintios capítulo 12 los dones, en 1 Corintios capítulo 13 el pasaje más deleitoso de la palabra acerca del amor del cristiano, y en 1 Corintios capítulo 14 habla de los dones. O sea, hizo un sándwich el Señor, los dones, y lo más importante, en los dos extremos hay dones, pero lo más importante es lo que está dentro, y lo más importante es el amor. Si usted ejerce el don que Dios le dio, pero no lo hace con el amor debido que Dios espera que usted lo haga, entonces es como címbalo que retiñe. No tiene poder, ni tampoco glorifica a Dios lo que usted puede hacer en el servicio. ¿Amén? Por lo tanto, usted hoy va a descubrir sus dones, pero desarrollar el amor de Dios en su vida es sumamente importante si usted quiere servir a Dios con excelencia y glorificar al Señor. ¿Amén? ¿Qué es un don espiritual? Un don es una habilidad. La palabra don es regalo, ¿sí? Es una habilidad, es un regalo espiritual que Dios nos dio cuando lo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En ese momento Jesús vino a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos dio un presente, un regalo a cada uno de nosotros. Cada cristiano tiene por lo menos un don espiritual. Se recibe en el mismo momento en el que usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Muchas personas no saben que tienen un don, pero lo tienen. Todos los cristianos tenemos al menos un don. Amén. Puede estar escondido y tiene que descubrirlo, pero tener, lo tiene. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cuándo nació? Hace mucho tiempo, ¿no? Yo ahora dentro de poco va a ser 42 años que nací. Algunos nacieron hace 90 años, ¿eh? Ya 94. Papá querido. Pero cuando usted nació con los 5 sentidos, ¿sí? Cuando usted nació, podía ver, podía sentir el gusto, podía sentir el olfato, tenía tacto, ¿sí? Escuchaba, todo eso. Amén. Ninguno de ustedes nació cieguito, gracias a Dios, o sordo, mudo, la verdad que eso ya se sabe, pero lo demás, ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Ahora le hago una pregunta. Cuando usted nació, ¿era consciente de que usted veía, de que usted tenía sabor en su boca, de que tenía tacto? ¿Era consciente de los sentidos que tenía? No. ¿Qué pasó? Cuando usted creció, cuando usted tuvo cierta madurez, tal vez a los 5 o 6 años, comenzó a descubrir que esos sentidos usted los tiene porque Dios se los dio cuando nació. El sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido de la vista. Esos son sentidos que Dios nos dio cuando nacimos, pero cuando desarrollamos cierta madurez, los descubrimos que los teníamos. Eso mismo pasa con nosotros como cristianos. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, inmediatamente usted ya tiene ese sentido, ese don. Le ha sido entregado por Dios. Lo que sucede es que a veces tardamos un tiempo en descubrir ese don que tenemos. Amén. Ahora, es normal que un niño de 2, de 3 o de 4 años no haya descubierto todavía que tiene esos sentidos. Pero ¿está bien que tenga 20 años y no haya descubierto que tiene esos sentidos? No está bien, algo está fallando. ¿Qué pasa con un cristiano que tiene 1 año, 2, 3 años y no sabe su don? Es normal, porque es nuevo en la fe. Pero si ya tiene 15 años, 10 años, 15 años, 20 años, y uno le pregunta, ¿cuál es el don que Dios te dio? Y no lo sabe, estamos en un problema. Amén. Y el apóstol Pablo dice, no queremos que ignoren los dones. Amén. Cuando maduraste, dedujiste que tenías esas capacidades y se espera entonces que madures y puedas deducir los dones que tienes.
Los dones deben ser utilizados para ministrar a otros, no son para edificarnos o para engrandecer nuestro ego, ¿sí? Por lo consiguiente, es para edificar la iglesia. Dios dice que nos hizo parte de un cuerpo, y así como un cuerpo tiene ojos, tiene oídos, tiene olfato, tiene pies, tiene, no sé, todas las partes del cuerpo, oreja, del mismo modo nosotros somos parte de este cuerpo y juntos edificamos la iglesia de Cristo, ¿sí? Ahora quiero que sepa 10 verdades con respecto a los dones. 10 verdades, y se las voy a enumerar bien rápido, ¿sí? 10 verdades sobre los dones espirituales. Primero, solo los creyentes tienen dones espirituales. Podemos nacer con talentos dados por Dios, y es muy distinto a un talento o un don. Por ejemplo, usted tiene el talento de ejecutar un instrumento musical. Usted puede ser un excelente concertista, pero no un buen adorador. Porque el adorador, la capacidad de adorar, es un don que Dios le da a los hijos de Dios. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, y les dirige este pasaje a los cristianos cuando dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No le dice a cualquiera, solamente a quienes son hermanos en Cristo Jesús. Está dirigido este pasaje a cristianos. Solo los cristianos tenemos dones dados por Dios. Segundo, cada cristiano tiene por lo menos un don, como recién lo veíamos. Tercero, nadie recibe todos los dones espirituales. No hay un solo hombre en la tierra que tenga todos los dones espirituales. Solo hubo uno, y ese fue Jesús. Y después no hubo ni habrá ningún hombre que tenga todos los dones. ¿Por qué cree usted que Dios jamás permitiría que tuviéramos todos los dones? ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Sí, yo necesito del don que usted tiene y usted necesita el don que yo tengo. Ahora, si yo tengo todos los dones, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a ser parte del cuerpo de Cristo? Si yo ya lo tengo todo. No necesito que ores por mí cuando me enfermo. No necesito que ores por mí cuando estoy débil en mi fe. No necesito que me enseñes la palabra a través de tu don de maestro. No necesito que me ayudes en mi crecimiento espiritual, porque yo ya soy un hombre perfecto, acabado, a la imagen y semejanza de Cristo. Por lo tanto, Dios quiere que nos necesitemos. Así ninguna persona puede decir no necesito del cuerpo, y nadie se envanece. Amén. Nadie puede decir puedo prescindir de la iglesia. La persona que dice yo no necesito ir a la iglesia está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Porque la iglesia es la que hace que el cuerpo esté completo y usted pueda sentirse completa en Cristo Jesús o completo en Cristo Jesús. ¿Sí? No todos tenemos el mismo don. Hay iglesias, por ejemplo, pentecostales, que creen que si no tenés el don de lenguas, no sos salvo. Que tenés que tener el don de lenguas para ser salvo. Y eso no lo dice la palabra de Dios. Dice, hablan, son todos profetas, son todos apóstoles, hablan todos en lenguas, todos tienen interpretación. No, somos distintos, tenemos diferentes dones. Dios le dio diferentes dones a cada uno de nosotros. Amén. Quinto, no pueden ganarse o trabajar por un don espiritual. Esa es una contradicción en términos de comprensión, porque un don es un regalo. Es un obsequio que Dios le da, y usted no puede trabajar para tener otro don. Usted puede desearlo, está bien que lo desee, y es noble que usted desee cosas espirituales, no está mal que usted lo haga, pero usted no va a poder comprar un don espiritual, usted no va a poder hacer méritos para que Dios le dé otro don espiritual, ¿sí? Sexto, el Espíritu Santo decide ¿qué don debemos recibir? No podemos decirle, Señor, me gusta realmente el don de enseñanza o de misericordia, así que si me vas a dar el servicio, prefiero esperar en la cola un poquito más y dáselo a otro porque yo no lo quiero. No. Él dice en la Biblia que da como quiere. Los dones a quien quiere. Y si Dios decidió darte el don de servicio, tenés que gozarte con el don que Dios te dio. Y si Dios te dio el don de orar por los enfermos que se sanen, gozate con el don que Dios te dio. Y si Dios te dio el don de predicar la palabra, de enseñar, gozate con el don que Dios te dio. Amén. Pero sea cual fuera el don, Dios reparte los dones como Él quiere y a quien Él quiere. Así que si usted tiene un problema, arregle cuentas con el Señor. Amén. Séptimo, los dones que me han sido otorgados son permanentes. O sea, una vez que Dios te dio un don, lo vas a tener de por vida.
Él no te lo quita, es permanente. El talento que Dios le dio a aquel hombre, que no lo había multiplicado, ¿cuándo se lo pidió? Cuando ya estaba ante el tribunal, cuando estaba muerto en su presencia. Ahí el Señor le dijo, vení, yo te di un talento. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y ese hombre dijo, lo escondí porque tenía temor. Y el Señor dijo, sos un mentiroso, no lo escondiste porque tenías temor, lo escondiste porque eras un haragán, un vago, no lo quisiste multiplicar, porque si hubieras tenido temor, aunque sea lo hubieras metido en el banco, me hubieras dado los intereses. Así que ahora vas a tener que dar cuenta por eso. Amén. Amén. Octavo, debo desarrollar los dones que Dios me da. Cuando Dios te da un don, te lo da en forma de una semilla. Lo veíamos la semana pasada. Y si usted esa semilla la guarda en un mueble de su casa y nunca entierra esa semilla nunca va a dar fruto. No porque usted no tenga algo que pueda dar fruto, sino porque usted no lo ha desarrollado, usted no se ha esforzado en cavar el pozo, en enterrarlo, en regarlo y cuidarlo para que dé fruto. 9. Es un pecado desperdiciar los dones que Dios nos dio. Y por último, usando mis dones, glorifico a Dios y crezco y me ayuda a crecer y también a edificar el cuerpo que es la iglesia. Amén. ¿Cuál es el propósito de los dones que Dios nos da? Primero, no son para mi beneficio, sino para el beneficio de la iglesia de Cristo, ¿sí? Dios no te da un don para que vos te hagas millonario, para que te llenes de plata, para que te sientas importante, superior al resto del cuerpo de la iglesia, sino que te da un don para que puedas ministrar y servir a los demás. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice la palabra de Dios: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué Dios le da un don? Para que usted ministre a otros, para que usted se transforme en siervo de otros, para que usted bendiga al cuerpo, a la iglesia. Y cuanto más dones usted tiene, más servidor se tiene que volver y más al servicio de toda la iglesia se pone. ¿Entiende? Por eso cuanto más carga, cuanto más don, cuanto más ministerio Dios te da, más grande es la responsabilidad. Cuando recibes un don, no es para tu propio beneficio, no es para tu bendición. El don que Dios te da es para bendecir a otras personas, para bendecir a la iglesia. Es para ayudar a la iglesia en general y para que el único glorificado por medio del uso de ese don sea Dios. De hecho, el uso de los dones espirituales fuera de la iglesia no está bien. ¿Por qué? No estoy hablando de las 4 paredes, ¿sí? Estoy hablando de la iglesia. Porque cuando usted sirve al Señor, tiene que hacerlo como parte de un cuerpo, como parte de una iglesia, para que a nadie se le ocurra darle los méritos a usted. Aquí está el pastor, el sanador, acá está el hermano, no sé, que enseña, el maestro. No, que pueda glorificar al Señor. Dice el apóstol Pablo, de tal manera que cuando un miembro del cuerpo sufre, todos padecemos, pero cuando un miembro del cuerpo es exaltado, todos somos exaltados porque somos parte de ese cuerpo. Por lo tanto, cuando funcionamos en el don como parte de un ministerio, como parte de un cuerpo, cuando usted logra algo grande, no solo usted sobresale, sino que todo el cuerpo crece con usted y es bendecido por el Señor. Amén. El segundo propósito por el cual Dios nos ha dado dones espirituales es para producir madurez y estabilidad en nuestra familia, en nuestra iglesia local. Amén. Miren, los dones son para bendecir a todo el cuerpo de Cristo, pero especialmente y primeramente a tu propia iglesia. Si vos tenés el don, por ejemplo, vos tenés un don y ministrás a otras iglesias y no lo haces en tu propia iglesia, estás cometiendo un error. Porque imagínense en esto, usted va de repente a un médico, usted va a un nutricionista, hoy decía, ¿no? Porque tiene problemas de sobrepeso o porque tiene colesterol.
Y de repente va ese nutricionista a que usted le dé consejos de cómo alimentarse sanamente, y cuando lo recibe el nutricionista pesa 240 kilos, está gordo sentado sobre la silla y no puede ni respirar de la gordura que tiene. ¿Qué quiere que le diga? No, usted no tiene que comer grasa, usted no tiene que hacer esto, y usted le dice, pero por casa, ¿qué pasa, papá? Vos me decías a mí lo que tengo que hacer, vos no lo hacés, como ir de repente a la peluquera y que de repente la peluquera esté toda desgreñada, todos los pelos así enredados, sucios los pelos, y usted dice, ¿y esta me va a cortar el pelo a mí? Ni loca, ¿por qué no se lava primero la cabeza a ella? Eso mismo pasa con los dones. Si usted quiere ministrar a otros con el don que no está ministrando en su propia iglesia, no es coherente que usted haga eso. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Para qué Dios le da el don? Para bendecir a su iglesia, para edificar a su iglesia. Amén. Por lo tanto, si usted tiene la posibilidad de bendecir, primeramente hágalo con su iglesia. Y si le sobra el tiempo y le sobra fuerzas y capacidad y don, entonces lo hace con otros. Pero si usted no lo está haciendo primero con los de su casa, ¿cómo los va a hacer con los demás primero? Amén. Bien, algunas precauciones con respecto a los dones que Dios nos da. Algunas precauciones importantes, ¿sí? Es muy importante que no confundamos dones con el fruto del Espíritu. Esto es muy importante. Esto es uno de los conflictos más grandes que se presentan en las iglesias, ¿sí? Porque hay personas que dicen, pero ¿cómo dice profecías que son verdaderas de parte de Dios y después le pega a la mujer? Pero ¿cómo que enseña también la palabra y después es un mujeriego? Pero ¿cómo que tiene el don del servicio, sirve en la iglesia y después en la casa no hace nada? ¿Por qué? ¿Qué contradicción? ¿No? ¿Sabe qué? Quiero decirle algo. Hay dos cosas distintas. Uno es el fruto del Espíritu y otra es el don. El fruto del Espíritu demuestra la madurez del cristiano y el don revela el ministerio. Una persona puede tener un ministerio y no ser maduro espiritualmente. Una persona puede tener un don dado por Dios porque es verdaderamente un cristiano, pero todavía no es maduro espiritualmente para ejercer ese don. Son dos cosas distintas. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, hablando acerca del fruto del Espíritu. Dice, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estas 9 cualidades demuestran madurez. Mientras que los dones demuestran ministerio, el fruto demuestra madurez espiritual. Una persona puede tener un don espiritual y ser espiritualmente inmaduro todavía. Lo recibes en el momento que llegaste a ser cristiano, cuando te vuelves cristiano y tienes ya un don espiritual y pudieras estar dotado como maestro, pero aun cuando Dios te haya dado el don de ser maestro de la palabra, si todavía no estás maduro espiritualmente para ejercerlo, es conveniente que no lo hagas, porque vas a terminar dañando el cuerpo de Cristo. Podés tener el don de sanidad, podés tener el don de profecías, podés tener el don de cualquier tipo de don, pero si no estás maduro espiritualmente, es importante que primeramente madures en ese aspecto de tu vida para que luego ejerzas el ministerio, porque lo contrario vas a producir una contradicción dentro del cuerpo de Cristo y una herida en el corazón de muchas personas. Tienes que crecer y desarrollar esa madurez
espiritual, ese fruto del Espíritu en tu corazón, para que cuando ejerzas tu don, entonces lo hagas sin conflictos espirituales, ¿sí? Entre que Pablo fue llamado a ser cristiano, apóstol de Jesucristo, y que realmente Pablo comenzó su ministerio apostólico, pasaron años. En ese tiempo Dios trabajó sobre la madurez del apóstol Pablo para que cuando estuviera en el ministerio no produjera una contradicción entre el don y el fruto del Espíritu. Amén. Por eso hay veces que hay pastores que uno dice, wow, pero vos viste cómo predicaba la palabra de Dios, vos viste cómo era tremendo, hablaba del pecado y traía una palabra y una revelación tremenda y la gente se convertía, multitudes se convertían. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué cayó en pecado? Porque tenía el don que demuestra el ministerio, pero no tenía la madurez espiritual necesaria para ejercerlo. Amén. Amén. Segundo, precauciones con respecto a los dones espirituales. Debemos ser conscientes de la tendencia a proyectar tus dones. Esto es muy común dentro de la iglesia. El evangelista cree que el que no tiene pasión por las almas es un pecador. El que tiene el don de misericordia ve que otras personas no tienen la misma misericordia que él por los necesitados y dice, es una iglesia sin amor, sin misericordia, son todos unos pecadores. El que tiene el don de la adoración, de ministrar a través de la adoración y adora al Señor y ve que a otros les cuesta adorar porque no tienen el don, mira a los demás y dice, son todos unos pecadores porque no adoran como yo adoro. Muchas veces proyectamos nuestro don sobre el otro. Creemos que todos tienen que tener la misma pasión que yo tengo, que todos tendrían que sentir como yo siento, ver como yo veo, escuchar como yo escucho, caminar como yo camino. En realidad, vos sentís de esa manera porque parte del cuerpo hace que sientas de esa manera una pasión determinada por algún sector del ministerio dentro de la iglesia. Puede ser la enseñanza, puede ser la evangelización, puede ser la intercesión, puede ser la adoración, puede ser el servicio. Podríamos mencionar todos los dones que existen y lo cierto es que esa pasión que hay en tu corazón determina muchas veces el don que Dios ha depositado en tu vida. Amén. Por eso algunos hermanos tienen una tremenda pasión por el servicio y ellos están ahí. Cuando se ve algo sucio en la iglesia, nadie tiene que decir que levante el papel, y cuando hay que barrer, agarran la escoba y empiezan a barrer, y cuando hay que pasar la aspiradora, ahí están, y cuando hay que poner las mesas, ahí están. Lo hacen de corazón porque tienen el don de servicio, ¿sí? Y a veces el que tiene el don de servicio mira que otros no tienen ni siquiera vergüenza ajena, ¿no? Porque a veces hay dones, después lo vamos a hablar, a veces hay dones primarios, ministerio que marca tu ministerio, pero también hay ministerios secundarios. Si vos ves, por ejemplo, un papel en el piso, no puedes decir, que lo levante fulanito porque él tiene el don de servicio. Yo no, yo tengo el don de la adoración, así que yo soy un adorador, así que yo no voy a levantar el papel. O de repente vas caminando por la calle y una abuelita se desparramó en el piso, se le perdió la dentadura por un lado, los lentes para el otro, y dice, hasta que no venga el hermano que tenga don de misericordia, yo no me hago cargo de esto, ¿no? Hay momentos en el cual usted tiene que hacer lo que Dios le pide a pesar de que no sea su don. Pero normalmente la persona que tiene el don es la que va a tener esa pasión determinada para esa área específica. Y muchas veces cometemos el error de juzgar a otros porque no tienen la misma pasión que nosotros tenemos. Proyectamos nuestro don en otros. Amén. También es muy importante que no pienses que tu don te hace superior a otros porque no sos ni superior ni inferior a nadie. Quiero decirte algo. Dios da dones y da ministerios como Él quiere y a quien Él quiere. Amén. Pero no hay ministerios que sean superiores a otros. Todos son importantes. Ni el ojo puede decirle al pie no te necesito, ni el pie le puede decir al ojo no te necesito. Ni tampoco podemos decir que una parte del cuerpo sea más valiosa porque es más visible que otras que no lo son. Todas las partes del cuerpo son necesarias y a veces las que menos se ven son las más necesarias. Por ejemplo, en la intercesión.
¿Qué haríamos sin los abuelos que oran, que claman en sus casas, que tienen el don de orar, interceder? Y el Señor los despierta a las 2 de la mañana, y el Señor los despierta a las 3 de la mañana, y el Señor los despierta y ora y clama al Señor. Ay, Señor, me encantaría que pudiéramos ver eso. Esos dones ocultos, pero que son tan necesarios para la edificación de la iglesia. Amén. Ahora, si vos tenés el don de predicar la palabra en un púlpito, no significa que seas superior al que tiene el don de servicio y limpia un piso. No te hace superior. La Biblia habla acerca de ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Y en este tiempo se ha cometido el grave error de considerar estos dones de ministerios como jerarquías. El más grande de todos el apóstol, después por ahí el profeta, y después tal vez el pastor, y allí por ahí abajo el maestro, y a lo último el evangelista, ¿no? En realidad no, habla de funciones dentro del cuerpo, pero no de jerarquías. Y yo soy de los que creen en los ministerios, pero creo en los ministerios como capacidades dadas por Dios para el servicio dentro de la iglesia. Creo que existen los maestros, que existen los pastores, y creo que existe el apóstol, pero el apóstol no es el que se enseñorea del resto, sino el que tiene la capacidad de ser un enviado por Dios. El ministerio de abrir iglesias, de fundar iglesias, de apoyar a otros pastores, de contener, de acompañarlos, que funcionan como pastores, que tienen esa función apostólica, pero no es una función jerárquica, no es que es superior a los demás, simplemente es un siervo más dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo. Amén. Otra cosa que tenemos que entender es que los dones sin amor no tienen ningún valor. Por algo Dios pone las dos listas de los dones más completas que se encuentran en la Biblia justamente o exactamente en el medio donde está 1 Corintios capítulo 13. ¿Sí? Si usted es un profeta del Señor que tiene la capacidad de anunciar no solo que el Señor está haciendo en el presente, sino de inclusive de ver a lo lejos lo que Dios va a hacer en el futuro y puede compartirlo con la iglesia. Si usted tiene el don de lengua, si usted tiene el don de misericordia, si usted tiene el don de ser un evangelista que vaya a las naciones y predique el evangelio, y usted en ese don pierde el amor al Señor, entonces usted no sirve, no tiene sentido. Lo que usted puede hacer no lo está haciendo como debería hacerlo. ¿Sí? Él dijo que si pudiera, usted puede ser el gran maestro del mundo, podría ser el mejor predicador del mundo, podría ser el gran administrador, podría tener mucha misericordia, pero si no tiene amor no sirve de nada. Si yo hablara los idiomas de hombres y aún de los ángeles, si pudiera hablar en lengua, si tuviera el don de la predicación inspirada, si tuviera todo el conocimiento, si tuviera toda la fe para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada, no hago ningún bien. Amén. También debes reconocer que tu don revelará que tienes un ministerio específico, lo cual no implica que no debes servir a Dios en otras áreas. Y esto es muy importante, como lo hablábamos antes. Si yo veo una necesidad, por más que no sea mi don, y alguien no lo puede hacer, lo tengo que hacer. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. El sabio Salomón dice en la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, pero en esta versión es más comprensible. Porque 9, versículo 10. Bien. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, cuando ya te mueras, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Todo lo que puedas hacer, hacelo para Dios. ¿Sí? Si vos tenés el don, miren, yo a veces subo a la plataforma, a veces aquí no se da, pero en Padua subo y me pongo a cantar y a ministrar la adoración. 1 o 2 canciones canto. No tengo el don, pero en ese momento el Señor me dice que todavía no se llegó a la profundidad de la adoración y que Él quiere seguir ministrando a su pueblo. Entonces siento que la iglesia ha estado fría, que la iglesia no ha estado en el espíritu, y siento la necesidad de subir a la plataforma y cantar 1 o 2 canciones más. Y a veces en esos minutos extras que estoy ministrando se quiebra esa rigidez y se manifiesta la unción del Espíritu Santo en la iglesia.
no quiere decir que tenga el don. Simplemente quiere decir que vi la necesidad, dispuse mi corazón y Dios por misericordia me usó para bendecir a la iglesia. Tal vez usted no tenga el don de sanidad, pero un día una persona estaba gravemente enferma, le pidieron que vaya a visitar al hospital, no podía ir otra persona. Usted fue, oró al Señor y esa persona se sanó, aunque usted no tenía el don de sanidad. ¿Por qué? Porque Dios por misericordia usó tu vida porque te pusiste al servicio del Señor. Amén. Por lo tanto, si tienes la oportunidad de servir, hacelo. No digas, si te invitan a orar por una persona que está enferma en el hospital, yo no tengo el don de la sanidad, no voy a ir a orar al hospital. No, si yo puedo, lo voy a hacer. Amén. Si yo veo una mujer o una persona necesitada en la calle, aunque no tenga el don de misericordia, lo voy a hacer. Si yo aún no tengo el don de servicio y veo que, por ejemplo, hay algo sucio en la iglesia, no voy a mirar de lejos y voy a dejar ese papel tirado en el piso. Me voy a agachar, lo voy a levantar y lo voy a tirar al tacho porque lo tengo que hacer. Amén. Simplemente lo hago porque soy siervo de Cristo y Jesús dice que el que quiere ser grande aprenderá a ser el siervo de todos. Amén. Si me piden que sirva en la escuela dominical, aún cuando no sea maestro y lo puedo hacer, lo voy a hacer. Si me piden que sea ayudante en el coro de niños, aún cuando no tenga la capacidad de hacerlo y tengo el tiempo para hacerlo, lo voy a hacer. Amén. Yo les decía a los hermanos, yo fui descubriendo mis dones en la práctica, en el servicio. A mí me decían, te necesitamos para tal cosa, listo, acá estoy. Vamos a barrer, vamos, acá estábamos. Vamos a poner la mesa, acá estamos. Vamos a hacer, acá estamos. Mire, hasta fui asistente del coro de niños de la iglesia de Padua en su momento, ¿no? Cuando era joven y no cantaba ni el arroz con leche yo. Y cuando cantaba los chicos se tiraban por el balcón de la iglesia, querían suicidar. Entonces, pero estaba ahí de asistente y cuidaba a los chicos que no se pelearan, que no se fueran, que respetaran al líder del coro. Y así fui descubriendo mis dones. Por ejemplo, yo tengo muy claro que uno de mis dones, o el primer don que descubrí en mi vida, es el don de servicio, ¿sí? A mí me encanta servir. No tengo problema de atender una mesa, de limpiar el piso, de acomodar cosas en la iglesia. A veces me limito a no hacerlo para dar la oportunidad que otros lo hagan, porque si no me meto yo, ¿no? Y a veces en la iglesia de Padua, a veces pasa de que se cae, derrama un vaso y de repente pasa todo el mundo y lo esquivan al charco. Y lo esquivan al charco y nadie va, agarra un secador y viene y lo seca, ¿no es cierto? Y yo voy y lo seco y la gente me mira como diciendo, ¿y qué le pasa? ¿No es cierto? Es que tengo el don, tengo el don del servicio y Dios me lo dio y no me pesa hacerlo. A veces me limito en no hacerlo para no estorbar a otros que tienen el don y que pueden ejercerlo porque no es mi don primario, no es mi ministerio primario. Amén. Si me piden entonces que sirva lo que pueda, tengo que hacerlo. Y ahí en el servicio voy a empezar a descubrir si esto es mi don o no es mi don, porque Dios me lo va a demostrar por medio del fruto que produce mi trabajo. Al poco tiempo que estuve ayudando como asistente de la escuela bíblica o del coro de niños, descubrí que no era mi don. Inmediatamente lo descubrí, ¿sí? Los chicos me lo hicieron saber, quédese tranquila. Bien. ¿Cómo vamos a descubrir nuestro don? Y te voy a dar 4 puntos para saber cómo descubrir tu don. Y la semana que viene vamos a seguir hablando de dones y vamos a hablar puntualmente de algunos dones para que usted pueda descubrirlos. Primero, estudiando lo que significa cada don, para poder examinarse a sí mismo y saber si lo tiene o no lo tiene, ¿sí? Por eso es muy importante que los próximos domingos no falte a la iglesia. Lo segundo, experimente como recién lo decía. Si usted cree que tiene un don, empiece a buscar la oportunidad de empezar a servir en esa área, ¿sí? Usted por ahí puede pensar que tiene el don de la adoración, pero si los hermanos cuando usted canta se tapa los oídos porque no lo tiene y tiene que aprender a escucharlo. Amén. Por ahí usted dice, yo soy pastor, pero usted dice que es pastor y el resto de la iglesia no lo ve como pastor. Entonces tiene que aprender a reconocer que no tiene ese don. Por más que usted desee tener ese don, la iglesia tiene que confirmar que usted tiene ese don. La iglesia va a confirmar que realmente usted es la persona que Dios ha escogido para servir en esa área determinada. Amén. Pregunte, por lo tanto, a sus hermanos, che, ¿qué don vos ves en mi vida? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué pensás vos que Dios puede hacer a través de mi vida? Amén. Por último, y una vez que descubra su don, debe entrenarse, debe capacitarse. Si usted tiene el don de la enseñanza, bueno, métase en un seminario y capacítese para que lo que enseñe sea
sabio, amén. No solo que tenga la buena capacidad de transmitir una enseñanza, sino que lo que enseñe tenga buen contenido. Si usted tiene el don de la música, bueno, perfecto, prepárese para que el instrumento que ejecute lo haga con excelencia para el Señor. Entrénese. Si usted tiene el don de la intercesión, bueno, reúnase con hermanas en la semana y comience a estudiar, a orar juntas con las hermanas. Si usted tiene el don de la predicación de la palabra, de la enseñanza, perfecto, súmese a un grupo discipulado, estudien juntos la palabra de Dios. Cuando el líder del grupo discipulado no esté, usted lo puede reemplazar y el resto del cuerpo del grupo discipulado va a empezar a ver si usted tiene el don o no lo tiene y se lo va a hacer saber. Tiene que ejercitarlo, desarrollarlo, porque si usted tiene el don y no lo ejercita, no lo multiplica, no lo desarrolla, cuando Cristo venga va a tener un serio problema. Amén. Por eso vamos a cerrar nuestros ojos para orar a Dios y pedirle que en este tiempo Él nos ayude a cada uno de nosotros, sus hijos, a descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuál es la capacidad que Él ha puesto en nuestros corazones? Él nos ha hecho sus hijos, nos ha llamado por nuestro nombre, nos ha comprado por alto precio. Y el hecho por el cual Él nos salvó no es simplemente para darnos vida eterna. Si así fuera, una vez que fuimos salvos nos hubiera llevado a su presencia. Él nos dejó aquí hasta que venga a buscarnos, ya sea de forma personal o grupal. Y su idea es que en este tiempo de estadía en el mundo podamos ejercer el don que Él ha derramado en nuestros corazones para bendecir a todo el cuerpo, para bendecir a toda la iglesia de Cristo, para que entonces el cuerpo sea bendecido, enriquecido a través de mi vida, del ministerio que Dios me ha dado. Señor, te pido en esta serie de mensajes, de estudios que vamos a estar viendo los próximos días, que nos ayudes a descubrir los dones que tenemos y también nos des la valentía, el valor de poner en práctica esos dones que tú nos has dado. Queremos ser sabios, no queremos ser negligentes. Sabemos que vas a venir a pedir cuenta a cada uno de nosotros por esos dones que nos has dado. No quisiéramos, Padre, que cuando vengas nos encuentres escondiendo ese don celosamente, tal vez por negligencia, por haraganería, sino que nos encuentres dándote lo mejor de nuestras vidas a ti para que tu iglesia sea bendecida. Esa es nuestra motivación, ese es nuestro deseo, que el mundo conozca que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y aquí está, Señor, mi vida, una parte más de este cuerpo que va a bendecir al resto y que va a edificar a tu iglesia. Aquí estoy, Señor, cuenta conmigo, haz lo que quieras hacer, bendíceme para bendecir a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén, amén. Dios le va a mostrar cuál es su don en estos mensajes para que usted lo ejerza en el ministerio. Y entonces el día de mañana usted no va a poder decir, Señor, yo no sabía que lo tenía. Y usted va a tener un problema. Amén. Simplemente le va a tener que decir, Señor, no lo hice porque no quise, no porque no sabía. Amén. Que el Señor lo ayude a conocer su don y a ejercitarlo con dedicación para la obra del Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos.